gogozulan egiten eskuen. Gezurrezko baixarma, usala gertasuna. Gorezgarri horrela jauna prestatzen duen emakumea. Kantari ezaio zuen bere lanaren goretzi herri osoaren aurrean berari eginaren batik. Jaunak ezan. Se baja el corazón y después puede salir con las manos, con los hechos. Esto es escuchar
la palabra. Entonces, lo que pasa es que nosotros que somos muy aficionados, ¿no?, a Guadalupe y Equilibrio, es que escuchamos muchas palabras, oímos muchas palabras, pero lo importante es también escuchar. Es por eso que he repetido el Evangelio de hoy, porque nos va a ayudar mucho a entender lo que quiero compartir con vosotros. Como habéis visto ayer, habéis visto que yo soy un monje, pero también que soy un ornigólogo. Hemos hablado sobre las hormigas. Hoy os digo otra noticia importante. No soy solo hormigólogo, soy también plantólogo, porque estudiado plantas, varias plantas, pero una de forma particular. Y esta planta está presente y nos puede ayudar un poco a entender cuál es el tema principal que yo quiero desarrollar en esta novena. Ayer hemos visto cuál es la actitud que yo me gustaría tener para vivir bien esta novena, pero también por toda la vida, que no es comer y beber, bueno, eso también es importante, pero era unidos y agradecidos. Unidos y agradecidos. Hoy vamos a ver un poco cuál es el tema. Esta es la actitud que es importante tener para vivir bien esta experiencia. Entonces, esta planta, como lo podéis ver bien, ¿no?, porque como buenos periodistas podéis observar todo, veis que esta planta es diferente de las otras plantas, ¿no? Las otras plantas tienen flores, esta ahí parece un poco así cortada, pero ya está. Habéis visto que he puesto también la mascarilla, si podéis hacer un zoom de la mascarilla de la planta, porque según las normas tienes entradas hasta el día 8 días, entonces ningún problema. Y entonces, pero ¿por qué hay esa planta tan fea? Que no somos tan feas, pero que así no, bien. Hoy os voy a presentar estas plantas. Entonces, esta planta aquí, estas flores, tiene un nombre. En latín, el nombre es Iris germanica. Es latín, entonces se dice germanica, no germanica. Muy bien. Iris germanica. Se llama así porque en Alemania hay muchas. Y en castellano me parece que se llama también lirios. Hace una flor fucsia morada. Muy bien. ¿Por qué? Para mí es una planta muy interesante. Yo este año, desde el 24 de febrero hasta el 12 de mayo, he estado encarcelado en mi casa, pero mi casa es bastante grande. Entonces, he observado las hormigas, observado todo, claro que tenía tiempo entre una cosa y otra. Y un día estaba un poco arreglando el jardín, veía siempre a esta planta. Entonces yo la cortaba, pero ella siempre seguía floreciendo y todo eso. Y un día quería también arrancar esta planta desde la tierra, pero me he dado cuenta que esta planta que parece inútil tenía una raíz muy profunda, que el término es rizoma. Es una raíz. Yo he dicho, ostras, que esta planta está aquí desde hace mucho tiempo. ¿Quién soy yo para arrancarla? Entonces, le he dejado ahí. Y sorpresa de las sorpresas, en principio de primavera, cuando se acabó justo el invierno, esta planta fue la primera a florecer y dio una flor bonita. Y yo he dicho, ostras, esta, mira, ha aguantado todo el frío y yo nunca he dado agua. Yo quería arrancarla, de cortarla, de pisar, pero ella florece, ella me regala esta flor. Entonces he hecho una búsqueda. He visto que este Iris germanica es una planta muy interesante.
interesante, que tiene una historia preciosa. ¿Veis? Ayer habéis aprendido sobre la hormiga, hoy sobre los grillos. Entonces, no sé si vamos a aumentar nuestra fe, pero seguro que vamos a aumentar nuestro conocimiento sin plantas. Entonces, la iris germánica es una planta muy fuerte, muy resistente. Es la primera planta que florece después del frío y del hielo. Puede aguantar mucho frío, pero también mucho calor. El rizoma de esta planta, la raíz, tiene una capacidad única, que tiene una capacidad de economizar muchísimo el agua. Puede aguantar hasta 45 días sin agua. Un vaso, ¿cuánto puede aguantar sin tomar agua? Una semana. Pero está 40 días sin tomar agua. Y es por eso que desde la antigüedad esta planta ha sido utilizada mucho en campo farmacéutico, por la piel y por muchas otras cosas. Y se hace una esencia, es un aceite, óleo esencial de iris, que tiene poderes terapéuticos muy fuertes, ¿no? Entonces, esta planta desde siempre ha sido como el símbolo de la vida, pero más aún de la esperanza de la vida, porque es una planta que aguanta mucho. Y es interesante que en la cultura alemana, en la cultura cristiana alemana, la Virgen se llama también el iris. La Virgen es un símbolo de esperanza. En la tradición cristiana se reza María, Madre de la Esperanza. Entonces, como habéis entendido, el tema que me gustaría desarrollar en esta novena es la esperanza, por dos motivaciones particulares. Se habla mucho de esperanza, pero nosotros vamos a ver qué es la esperanza según la Biblia, según Cristo, porque es importante para nosotros cristianos. Entonces, San Pablo en sus cartas dice que son tres los pilares de la fe, del ser cristiano: la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad. Y son juntas. Nosotros en esta manera vamos a desarrollar un poco más la esperanza. ¿Por qué he pedido ese evangelio? Porque María es el ejemplo de la esperanza cristiana. María, en ese relato que hemos leído del Evangelio de San Lucas, dice: yo alabo a Dios porque Dios todo lo que me ha prometido lo ha cumplido. Ya esto es un signo de esperanza. María nos dice: hermanos, todo lo que dice Dios es verdad. Todo lo que Dios dice se cumple. Entonces no tengáis miedo de abrir vuestro corazón. No tengáis miedo de dejar que Dios actúe en vuestro corazón. Aquí no estamos para hacer un circo. Yo no me comprometo para decir mentiras a vosotros. Mi vida no es una mentira. Entonces la Virgen es un símbolo que la esperanza en Dios es verdadera. Y después hay otro hecho muy interesante. En estos últimos años se han hecho muchos estudios sobre el cerebro, lo que se llama la neurociencia. Y los expertos dicen que hay una zona de nuestro cerebro que se llama la zona de la esperanza. ¿Cómo han descubierto esto? Ellos han visto entre los seres humanos, pero también en los animales, que cuando hay una situación de dificultad o de crisis, un sufrimiento gordo, se va a activar una zona del cerebro nuestro, que esta zona te va a dar alternativas para solucionar el problema. Esta le llaman la zona esperanza de vida. Entonces la esperanza, después que es un pilar de nuestra fe, está muy conectada
se ha demostrado que las personas que sufren de falta de vida, las personas que nunca más quieren vivir o porque tienen depresión muy fuertes o por otras motivaciones, cuando están en dificultad, esta zona no se activa. Entonces, la esperanza está estrechamente conectada con la vida. Sin esperanza no hay vida, no hay ganas de vivir. Entonces, es por eso que ya empezamos con este lema. Más esperanza, más vida. Entonces, yo pienso que en esa temporada que todos estamos viviendo, todos más o menos estamos necesitados de esperanza. Más vamos a entender qué es la esperanza y más se puede vivir con mucha más gana, con mucha más fuerza. Entonces, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos esta oportunidad. Es que Dios nos ha dado también este regalo, esta oportunidad que se llama la zona esperanza de nuestro cerebro, que es esta fuerza para sacar soluciones, para ir adelante. Entonces, unidos y agradecidos, pero también vamos a pedir al Espíritu Santo hoy en esta Santa Misa, porque nos puede iluminar para entender qué es la esperanza, pero sobre todo cómo vivir con esperanza. Esperanza que llegó, precisa que llegó. Seguimos con los ángeles. No, estamos. Señor,
Señor, fuente de toda sabiduría. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Verá santo superiante, et avere vostro dulcera sequale piato, e pescarà che manzi sue, et avere che rei mansiere sanis. Arta sue catam stiotto da lei, a unire corpus da letta, sue sa e manto dentro. A unire donna entrare sagreta, i tumberi del tuo credo d'ora, sua entrata dello stinzato peccatore, dal casseco e sciolto e gli sue unire, oro e carri. Oh
dejado contenidos de toda perfección, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo vuole da un anno che sarà per qualche animale, perché la storia di Salenza di Gimenale, che vuole il peccatore, e da solo quando empezare a utilizzare qualche e mamma da sola, e che re che spaiserà, i saldi per i saldi età, come rempa che ha, vedi, su e chi, da solo lo Spirito di Dio. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Soy un chua para la humanidad virtual. Ahora aquí está el Señor, su derecho y santo. Para mis santificados, Señor. Amen.
Saika di Persone di Spirito Santo. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egide Θεοτόης. Ο Jesús el ama, peccatorem cuciuit aveco per vini del via. Sua menudicio ai sanziani insolenza. Et armenize lo anne filate politica cioè nasera. Guc scherake matem ditsugu gure odioz. Cae scrive commenti unetana virtuna istanze melaco. Et a sinisme sora gaude sure vitantes grazie et mesere aspect prodicura. Pate sere, cure Cristau vistista se doce cotto aie vanno di cura. Arca et salson Maria, sure la besea. Sure se venic le ielenati sarai vadugu. Sempre et salson mies daudena, lagundu mies ichasso covaca salto in ardea, da virsa mai ega scioi. Essa ites astro iozzaco, trans estuando denichim, erudis etes purgatorio coanima vedenca tuichim, isuri salso sure veni lucicua, sure nota, vedavasure naudi denari grandi siongana. Gure punga pura che galosea, vetico da su, lucian sure chi, vizi gaitese.